Hola amigos, les saluda Oscar López de Veritate4a.org. Estamos contentos de tenerlos una vez más con nosotros en esta serie, La novia, Babilonia, la bestia y la ley dominical. En el día de hoy vamos a tratar el cuarto tema, la purificación, símbolos proféticos. En la clase anterior, en el tema número 3, vimos acerca de las profecías de Daniel 8 y Daniel 9. Y cuando hablamos de la profecía de Daniel 8, hablamos de la purificación del santuario. Y hoy quisiera tratar con ustedes acerca de este tema porque es fundamental en la comprensión de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Pero antes de empezar, quiero invitarles a que hagamos una pequeña oración. Padre Santo, queremos suplicarte humildemente que al estudiar este tema, que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, que todo lo que se diga y se haga sea para la gloria de tu santo nombre. Por favor, ayúdanos, quédate con nosotros y bendice a cada uno de nuestros amigos que nos escucha a través del internet, que su interés pueda ser cautivado por estos temas para que ellos puedan conocer más de ti acerca del plan maravilloso que tú tienes para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar, quisiera hablarles de la experiencia de William Miller. Ellen G. White escribe con respecto a él en los términos siguientes. En el libro Cristo en su santuario, página 50, párrafo 3, encontramos el texto siguiente, hablando de cómo Miller entendía la Biblia y cómo él había estudiado. Dice el texto: con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, y empleó los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Nosotros sabemos que William Miller tenía 14 reglas de interpretación, y esas 14 reglas de interpretación fue lo que a él le permitió tener una comprensión tan amplia de la Biblia. Desafortunadamente, esas 14 reglas de interpretación han sido abandonadas por la teología de nuestros días. El texto dice: con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis y empleó los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser entendidos. William Miller había establecido 14 reglas de interpretación para el estudio de la Biblia. Esas reglas no fueron inventadas por él, esas reglas estaban implícitas en las Escrituras. Él descubrió 14, pero sabemos de que hay muchas más. Él dice la Ellen G. White, que vio que en la medida en que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, símiles, etc., o están explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que están expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Dice: así me convencí de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Estas son palabras de Miller. Ellen G. White sigue: eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad recompensaba sus esfuerzos a medida que paso a paso descubrían las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y abrían las escrituras a su entendimiento. Entonces nosotros vemos en este texto que William Miller utilizaba una metodología y él trabajaba con el sistema de interpretación por parábolas. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los principios de interpretación en parábolas. Ahora les invito a que hagamos una aplicación del principio que acabamos de ver en el texto de Cristo en su santuario, sobre una parábola que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 6. Y el texto dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es una cosa interesante de que el texto dice que ellos no entendieron lo que Jesús les decía. ¿Y por qué no entendieron? Porque ellos no estaban aplicando el principio de interpretación de parábolas. Ahora, para entender los elementos de esta parábola, yo quisiera primero que todo contarles el contexto del capítulo anterior, es decir, Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9, encontramos en las Biblias, yo los invito a que vayamos. En el versículo 1 encontramos una historia muy interesante, no se las voy a leer completas porque va a ser muy largo, pero yo les invito a que lo lean todo, el capítulo 9 entero. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y el versículo 2 da un punto de partida. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa era la creencia en ese entonces. Y a partir de este punto empieza a desarrollarse toda la trama que nos permite entender el contexto de la parábola de Juan 10, 1 al 6. ¿Qué sucede? Jesús les dice, no pecó este ni sus padres, sino que es para que la gloria de Dios o las obras de Dios se manifiesten en él. Estoy parafraseando. Y Jesús termina por devolverle la vista a este hombre. Solamente que ese milagro fue hecho el día de sábado. Y los dirigentes religiosos de la época, los fariseos, estaban muy enojados de que este hombre haya sido sanado en sábado. Entonces hicieron llamar a sus padres, porque este hombre era muy conocido y todo el mundo sabía que él era ciego de nacimiento. Entonces no podían negar ese milagro. Y no sabían cómo explicar si este hombre venía de Dios, cómo era que hacía estas cosas en sábado cuando ellos, dirigentes de Israel, decían que en el sábado no se podía sanar a una persona. Y cómo era que Dios estaba autorizando esto si este hombre venía de Dios. Entonces tenían que probar de que este hombre no había sido ciego de nacimiento, sino que era una farsa para hacer pasar a Jesús como el Mesías. Llevan a los padres de este hombre ante el concilio y ellos dicen, sí, él nació ciego, pero está grandecito, pregúntenle a él. Entonces llaman al ciego y le dicen, bueno, ¿y cómo se llama quién fue el que te sanó? Ellos sabían quién era, pero que necesitaban un testimonio directo. Y entonces este hombre dice, yo no sé quién fue el que me sanó. El hombre puso lodo en mis ojos, me dijo, lávate, y fui sanado. Esto fue todo lo que pasó. El punto es de que finalmente los fariseos dicen, este hombre no es de Dios, no es posible que te haya sanado. Y él dice, pues una cosa sé, fue que él me sanó y nadie puede hacer esto si no viene de Dios. Y el asunto fue que expulsaron a este hombre, a este ciego que había sido sanado, lo expulsaron de la sinagoga. Es decir, eso es el equivalente hoy en día en la iglesia como que una persona sea desfraternizada, ¿sí? Lo expulsaron y lo expulsaron simplemente porque Dios había hecho un milagro en su vida y porque estaba dando un testimonio cierto de que alguien que no viniera de Dios no hubiera podido hacer este milagro. Entonces él decía, yo no sé quién es Jesús, yo no lo he visto, pero lo escuché, que me dijo, ve y lávate, me lavé y recuperé la vista. En el capítulo 10, versículo 1, Jesús responde acerca del hecho de que este hombre haya sido expulsado y la forma en que los dirigentes del pueblo de Israel, los pastores del redil, aquí les doy una pista, estaban manejando las cosas con las ovejas del redil, es decir, los feligreses. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino por otra parte, es ladrón y salteador. ¿Qué estaba diciendo? Estos hombres no entraron por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús en otro lugar dice que Él es la puerta, ¿sí? Él es el camino que lleva a la salvación. El que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Ellos estaban utilizando una autoridad que no era la suya. Entonces, aquí encontramos, primero que todo, la puerta,
encontramos las ovejas como elementos y encontramos al que es ladrón. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces el pastor de las ovejas. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Ya hemos citado las ovejas. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Ok? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, aquí me dicen al extraño, ¿no? No seguirán. Este pasaje es muy interesante porque mediante esta parábola Cristo nos quiere enseñar un mensaje, o quería enseñar un mensaje a la iglesia de su tiempo. Ese mensaje sigue siendo válido para nosotros hoy. Entonces, para entender los símbolos de una parábola, yo quiero proponerles el método siguiente. El primer punto es que ustedes ven que en esta parábola hay elementos de la vida natural, es decir, las ovejas, el pastor, el ladrón, existen, la vida natural, el redil, la puerta, la voz, el hecho de sacar las ovejas, son acciones de la vida natural. Entonces, hay elementos de la vida natural, como en todas las parábolas. Entonces, en una parábola encontramos el natural, y vamos a colocar el natural aquí, en este lugar, en esta primera columna, natural. Y en la segunda columna yo les propongo que coloquemos el espiritual. Hay un elemento que no subrayé, y quiero subrayar, que es el redil. Entonces, el primer elemento que encontramos aquí es el redil, ¿cierto? Segundo elemento que encontramos del redil tiene una puerta. El redil tiene una puerta. En el redil hay ovejas, ¿cierto? Ahí en esta historia hay un ladrón que yo quiero proponerles que ese ladrón es también el extraño. Encontramos al pastor. Y la voz del pastor. Entonces, aquí tenemos los elementos naturales de los que nos habla esta parábola. Ahora, vamos a colocar en la otra columna los elementos espirituales. Esos elementos espirituales son muy importantes. Entonces, ¿el redil qué representa? Nosotros encontramos en los diferentes pasajes de la Biblia que el redil es un símbolo del pueblo de Dios o de la iglesia. La puerta, como lo dije hace un rato, representa también a Cristo, ¿cierto? ¿Quiénes son las ovejas? Eso habíamos visto en algunas partes. Recuerden cuando Pedro se encontró con Jesús después de la resurrección. Jesús le dijo 3 veces: apacienta a mis ovejas. ¿Jesús era pastor de ovejas? No. Las ovejas de Cristo somos cada uno de nosotros. Entonces, las ovejas somos, lo voy a colocar aquí así, tú y yo. ¿Ok? ¿Quién es el ladrón? Algunos dirían de una manera mecánica es Satanás, pero según este contexto, el ladrón es alguien que no es legítimo. Y como está en contraposición al pastor, entonces es un falso pastor. ¿Ok? Entonces hay verdaderos pastores y hay un falso pastor. Y falsos pastores. El pastor, obviamente en esta parábola, el pastor es Cristo. ¿Y cuál es la voz? La voz es la palabra de Dios. Ahora, si nosotros tomamos esta parábola analizada de esta manera, vamos a encontrar de que en el pasaje anterior que leímos, en el capítulo 9, el ciego que fue sanado, ese ciego es esa oveja. Él escucha la voz de Jesús que le dice: ve y lávate. Él hace lo que la voz le dice y él le sigue. Vemos que esta parábola, cuando la entendemos con una metodología, encontramos más claridad. Yo quiero proponerles de que utilicemos este mismo método en la comprensión de diferentes pasajes proféticos. Pero como dijimos al inicio, cuando hablamos de Daniel 8:14, encontramos también el asunto del santuario, ¿sí? ¿Y qué es la purificación del santuario? Entonces yo quiero invitarles a que veamos una pequeña animación en la sección siguiente. Para entender el término "y luego el santuario será purificado", que aparece en Daniel 8:14,
debemos primero entender qué es el santuario. El santuario fue un edificio que Dios ordenó a Moisés construir en el desierto, según un modelo que él tuvo en visión del santuario en el cielo. Y ese santuario estaba constituido de las partes siguientes. Si nosotros vemos en nuestro modelo, básicamente esta parte que ustedes ven acá, llamada el atrio exterior. Luego, las partes internas, el lugar santo y el lugar santísimo, que ya veremos en detalle. Ahora, en el atrio exterior, encontramos los elementos más importantes, que es el altar del holocausto, que era el lugar donde se quemaban las víctimas. También encontramos el lavacro o la fuente, que era el lugar donde se lavaban los sacerdotes para empezar el servicio. Todos estos elementos representan a Cristo. El altar del holocausto es un símbolo del Gólgota, donde Cristo murió por los pecados del mundo. El lavacro representa también a Cristo, porque el lavacro era el medio por el cual el sacerdote se purificaba antes de entrar en el lugar santo. Jesús nos dice que a través de él somos purificados, a través de su sangre somos también purificados. También Jesús dice que el que en él cree, de su interior fluirán ríos de agua viva. El agua contenido en el lavacro representa también a Cristo. Ahora, si vemos en detalle, vamos a ir al lugar santo y lugar santísimo. Estos elementos muy interesantes. El lugar santo, que era donde se ministraba todos los días del año, y el lugar santísimo, donde se ministraba una vez al año, es decir, el día de la expiación, o Kippur en hebreo. Vamos a ver más en detalle los elementos internos. En el lugar santo encontramos los elementos siguientes: la mesa de los panes de la proposición, con 2 pilas de 6 panes, 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Estos panes representan al pueblo de Dios, pero también representa el pan de vida, que es la palabra de Dios, y también Jesucristo. El candelabro, que era la única fuente de luz en el lugar santo. Este candelabro también representa el Espíritu Santo, que es la luz, pero la luz también es la palabra profética. Y el altar del incienso, que representa el ministerio intercesor de Cristo por nosotros. Ahora vamos a ir al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un solo objeto: el arca del pacto. Dentro del arca se encontraban las tablas de los 10 mandamientos. Esto es muy importante. Las tablas de los 10 mandamientos era justamente el objeto de la ley que había sido violado. El santuario era el lugar donde se hacía la expiación por el pecado. Ahora, ¿qué sucedía en el día de la expiación? Antes de entender el día de la expiación, tenemos que entender qué sucedía cada día en la entrada. La puerta del tabernáculo, que también representa a Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta. Cuando una persona pecaba, tenía que presentarse ante el sacerdote con un corderito. Este corderito era un sacrificio por el pecado. Este corderito era un sacrificio por el pecado. El pecador ponía sus manos sobre el cordero del sacrificio, confesaba su pecado sobre este animal y enseguida procedía a degollarlo. El sacerdote, en el recipiente, recogía la sangre del cordero y con la sangre del cordero se dirigía entonces al lugar santo. Y en el lugar santo lo que hacía el sacerdote era rociar la sangre del cordero sobre el velo que dividía al lugar santo del lugar santísimo, donde está el arca de los 10 mandamientos. Aquí sobre esta arca, en esta parte de la cubierta del arca,
que es el propiciatorio, sobre esta arca estaba la presencia de Dios, la Santa Shekinah. Entonces, esto es lo que sucedía todos los días, sucedía esto, y de esta manera el pecado de Israel pasaba de cada pecador a través de la sangre de los sacrificios a la parte interior del lugar santo. Luego el cordero era quemado, ¿sí?, en el altar del holocausto. ¿Okay? Bueno, esto era lo que sucedía diariamente. Ahora, una vez al año, ¿sí?, una vez al año se hacía una ceremonia especial. Esa ceremonia consistía en hacer la expiación, el día de la expiación. Entonces, en esa ceremonia se escogían dos machos cabríos. Dos machos cabríos, uno por Azazel y el otro por Jehová. Se echaban suertes entre los dos. Uno representaba al Hijo de Dios, el otro representaba a Satanás. Ahora, ¿qué se hacía con el macho cabrío? Se degollaba al macho cabrío por Jehová y era ofrecido en sacrificio. La sangre era llevada por el sacerdote. El sumo sacerdote intervenía aquí y entraba en el lugar santísimo, la única vez al año en que esto sucedía, y entonces hacía expiación por el pueblo de Israel sobre el propiciatorio, es decir, la cubierta del arca del pacto. Y en ese momento él salía del lugar santísimo, pasaba por el lugar santo, llevando sobre sí todos los pecados del pueblo de Israel. El sacerdote salía del lugar santísimo, llevando sobre sí todos los pecados del pueblo de Israel, se dirigía por el atrio, salía por la puerta y llegaba hasta el macho cabrío que había sido elegido por Azazel. El macho cabrío por Azazel recibía sobre él simbólicamente todos los pecados del pueblo de Israel. Y entonces era allí cuando este animal era llevado por una persona dedicada para esto, escogida especialmente para esto, y era abandonado en el desierto. Todo esto, como lo vimos en la sección anterior, es un símbolo, una parábola, ¿sí? Todo esto, como lo vimos en la sección anterior, es un mensaje simbólico, son parábolas. Y como lo vimos en la sección anterior, tenemos que hacer la debida aplicación de todos estos símbolos. Para entender correctamente el santuario, debemos interpretarlo como una parábola. Yo les propongo que utilicemos el mismo método que empleamos en Juan 10. Entonces vamos a hacer dos columnas. Esas dos columnas van a integrar los elementos naturales y su equivalente espiritual. Entonces, natural y el espiritual. Entonces, el primer elemento, y quisiera colocar números en rojo, sería el atrio exterior, es decir, toda la parte exterior. Entonces, primero, entonces sería aquí el atrio exterior. Primer elemento. Segundo elemento que encontramos en el atrio exterior, la puerta. Vamos a colocar aquí 2. El segundo sería la puerta. Tercer elemento, el altar del holocausto. El cuarto elemento que encontramos allí es la fuente. Entonces, el cuarto, la fuente. De una manera global, si hacemos un zoom, vamos a encontrar en este lugar el lugar santo, sería 5, lugar santo. El 6 sería el lugar santísimo. Encontraríamos también aquí como séptimo elemento el candelabro. En octavo, la mesa.
Mesa de los panes de la propiciación. Noveno, el altar del incienso. Y décimo, la cortina que separaba el lugar del santo del lugar santísimo. Onceavo elemento del que queremos hablar en este tema. Hay muchos más elementos, por supuesto, pero el onceavo elemento es el arca del pacto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los elementos de esta parábola y nosotros podemos hacer un equivalente espiritual a cada elemento de estos. Entonces, el atrio exterior tiene una simbología que yo no voy a tratar en este tema para no hacerlo muy largo. Yo voy a pasar algunos y voy a tratar de citar los más importantes. Entonces, lo que nosotros, todos son importantes de paso, pero para el tema de hoy, yo quisiera decirles: la puerta representa a Cristo. Eso ya lo vimos hace un rato. El altar del holocausto es la cruz. Representa el Gólgota. ¿Ya? Bueno, la fuente, el hecho de pasar por el agua, tienen varios ecos simbólicos en la Biblia. El bautismo, también el cruce del mar rojo, el cruce del Jordán, son bautismos. La purificación a través de la sangre de Cristo son símbolos que todos apuntan a la misma cosa, es un símbolo de purificación. Entonces la fuente es la purificación, es un símbolo de purificación. El lugar santo, bueno, sabemos que es ese espacio donde se ministraba todo el año. Y el lugar santísimo, entonces vamos a colocar aquí año para decir todos los días del año excepto un día. Y aquí el lugar santísimo se ministraba en el día de la expiación, entonces en el Kippur. Kippur es el término hebreo, o día de la expiación. Ya vamos a hablar a continuación. El candelabro, ya hemos dicho, la mesa, el altar del incienso. Este es muy importante, es un elemento muy importante. Voy a continuar la línea acá, con el tinala en blanco, que no se me confunda. El altar del incienso es muy importante. El altar del incienso representa la intercesión de Cristo. La cortina es un símbolo, ya lo vamos a ver a continuación, es un símbolo de los libros de registro. No sé si ustedes lo saben, pero en el cielo, la Biblia nos dice que en el cielo todo lo que nosotros hagamos es registrado. El arca del pacto es un símbolo de la presencia de Dios, es el trono de Dios, pero también representa el carácter de Dios y su ley, la ley de Dios. Entonces, una vez que tenemos todos estos símbolos, vamos a poder hablar de una manera más clara acerca de este tema. Ahora, bueno, el asunto es de que en ese santuario se ejercían servicios todos los días. Cuando una persona pecaba, llevaba un cordero por el pecado a este lugar y entonces presentaba su ofrenda. El sacerdote, una vez que el animal era degollado, llevaba la sangre y la rociaba en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. De esta manera, simbólicamente, el pecado era llevado al santuario y de esta manera se contaminaba el santuario. Pero una vez al año se hacía una ceremonia especial en la que se escogían 2 machos cabríos. Se echaban suertes, se escogía uno por Azazel, que es el enemigo, y otro por Jehová. El que era escogido por Jehová era sacrificado, y con la sangre el sacerdote iba y hacía expiación dentro del lugar santísimo sobre la cubierta del arca, es decir, el propiciatorio. Y el sacerdote salía, una vez que había hecho la expiación, salía del santuario, llevando sobre sí todos los pecados de los hijos de Israel, los ponía sobre el cordero, sobre el macho cabrío por Azazel, ponía las manos
y ponía simbólicamente todo el pecado de los hijos de Israel sobre ese animal, y este animal era llevado al desierto. Ahora ustedes me preguntarán, pero entonces, ¿cómo se puede esto entender proféticamente? Muy bien, vamos a tomar eventos históricos, cosas que nosotros conocemos. Voy a colocar algunas líneas. Entonces, nosotros habíamos trabajado un poco en líneas en los temas anteriores, espero que no sea muy complicado. Nosotros tenemos algunos eventos interesantes. Tenemos, vamos a colocar una línea de referencia al año 27, es el bautismo de Cristo. La cruz en el año 31, tenemos el año 34, tenemos aquí el año, si quieren colocamos el año 70, la destrucción de Jerusalén, pero realmente no tiene relevancia en cuanto a esta historia. Y tenemos una fecha acá, que la hemos calculado en el tema anterior, que era la fecha de 1844, 22 de octubre de 1844, para ser más preciso. El punto es de que nosotros habíamos dicho que el altar del holocausto era un símbolo de la cruz. Es decir, que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se hace el sacrificio, porque cuando el cordero era sacrificado aquí, era quemado en sacrificio a Dios, y la sangre servía para hacer la expiación en el velo, sobre el velo del templo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando Cristo muere aquí, tenemos el altar del holocausto. Y después Cristo resucita, está allí y asciende al cielo. Y cuando Jesús asciende al cielo, según la Biblia, según el libro de los Hebreos, les invito a leer todo el libro de los Hebreos, es muy importante para entender estos temas, lo encuentran en la Biblia. El libro de los Hebreos dice que Jesús subió a ministrar en el santuario. Pero entonces, ¿qué ministerio estaba haciendo allí Jesús? Pues subió a hacer el ministerio que hacía el sacerdote en este lugar preciso, que es el altar del incienso. Es un ministerio de intercesión, ¿sí? Jesús hace esto. Ahora, Jesús de esta manera, Él puede tomar los pecados, nuestros pecados, y nuestros pecados son llevados al santuario celestial. Ese es el gran misterio que hay allí. Y esto sucede desde el momento en que Jesús muere en la cruz, resucita y va al cielo. Entonces, yo quisiera colocarlo aquí y llamar a esto un ministerio de intercesión. Entonces aquí está la intercesión. Jesús intercede por nosotros. ¿Ustedes qué me dirán? Entonces a 1844 entonces se acaba el tiempo de gracia. No. Ahora, ¿qué sucede en 1844? Empieza el día de la expiación. ¿Y qué es el día de la expiación? El día de la expiación es el proceso mediante el cual al final se va a quitar el pecado de los hijos de Dios dentro del santuario y va a ser puesto sobre la cabeza de aquel que los instigó a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos de que después de esta fecha, es decir, de 1844, se empieza a analizar o se empieza a hacer un juicio de investigación en el cielo. Y esto es lo que se entiende como el juicio investigador. Entonces empieza un juicio investigador. Y ese juicio investigador se termina con un evento. Ese evento es el fin del tiempo de gracia. Es cuando en Daniel 12 dice, Daniel 12 dice que Miguel se levanta, ¿sí? Se levanta Miguel, que es el sumo sacerdote, se levanta del santuario. Ya acabó de ser el día de la expiación y sale para terminar el día de Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Entonces, yo quiero colocar el periodo de expiación en esta sección. Entonces vamos a colocar aquí expiación. Entonces el proceso, bueno, con los estudiantes de la escuela profética hemos estado analizando esto. El proceso de expiación es mucho más complejo. Entonces diría que el proceso de expiación va en dos partes. La primera, la sección 1, es cuando los pecados son llevados al cielo. La sección 2 es cuando son retirados del cielo. Pero esta sección 2 se extiende a un elemento más. Aquí tenemos el retorno de Cristo, la segunda venida de Cristo, 2BC. Es una sigla para ubicarnos en las líneas. Y en la segunda venida de Cristo, Jesús
viene, la tierra queda destruida y él pone toda la maldad de los hijos de Israel, toda la maldad que Satanás les instó a cometer, todos los pecados, los pone sobre la cabeza de Satanás y él es culpable y responsable de esos pecados y él es llevado al desierto de una manera simbólica, es decir, que es abandonado en la tierra durante 1000 años. Entonces después de esto viene el periodo del milenio. Esto de paso es una doctrina bíblica que contradice completamente la teoría del rapto secreto y del milenio temporal. Pero esto es otro debate. Vamos a hablar de este aspecto. Entonces, hasta este milenio se extiende hasta la tercera venida de Cristo. De esto no se preocupen, si no han entendido todo, no se preocupen, ya vamos a hablar con más detalles en los temas siguientes. Entonces, tenemos que entender este panorama. ¿Por qué yo les estoy dando explicaciones sobre este tema? Es porque toda la historia de Apocalipsis, de la novia, la bestia, el dragón, la ley dominical, todos esos símbolos están integrados en esta línea, ¿sí? Y los vamos a tener que entender en este contexto. Entonces, es importante que nosotros entendamos el santuario, porque el santuario nos da el marco profético, ¿sí? Por eso que muchas personas dicen, ya no tenemos que observar la ley ritual, y eso es verdad. La Biblia dice que no es necesario observar la ley ritual, pero la ley ritual no quedó caduca, porque en la cruz del Calvario, Cristo cumplió la primera parte del proceso de expiación, y todo el resto tenemos que estudiarlo. Nosotros hoy es nuestro deber entender estas cosas y enseñarlas a otros. Entonces, con la ayuda de Dios, espero que este tema les haya sido útil y que si ustedes tienen preguntas, sobre todo, por favor, no duden en hacerlas en el sitio veritate4a.org, en la sección temas, y ustedes encontrarán el video, una página dedicada a este video, con un botón en el cual ustedes pueden llenar un formulario y dirigirnos sus preguntas. Será un gozo para nosotros poderlas responder, sea por email, o si las podemos responder en el contexto de los temas que estamos publicando, pues las responderemos en los videos. También quiero invitarles a que vean el tema 3 de la serie que nosotros habíamos publicado antes, la antigua serie, donde habla del santuario. Ahí doy más detalles acerca de este tema y que sigamos estudiando. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a nuestras clases de la Escuela Profética Internacional. Son clases, es una clase virtual, pero es un espacio privado y están todos cordialmente invitados. Si ustedes desean asistir, pueden asistir, y allí también pues van a tener temas un poco más avanzados, obviamente, pero ustedes pueden asistir a las clases y hacer preguntas como lo deseen. Es un placer para nosotros tenerlos una vez más con nosotros. Espero que nos podamos ver la próxima semana en el tema siguiente, tema 5, y hasta eso les deseo que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos por tu bondad, y quiero rogarte de una manera especial que a todos nuestros amigos que nos escuchan en internet, que este tema les pueda ser útil y que lo puedan entender, y que si algo no entienden, que ellos puedan buscarte en oración para que tú les des sabiduría, que también puedan tener el reflejo de preguntar, y que de esta manera, oh Dios, podamos avanzar todos juntos. Que sea tu palabra la que nos enseñe, y por favor acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.